Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Ya llegamos al viernes. Que te quiero viernes 5 de septiembre del 2014. Gracias por acompañarnos. Durante esta semana hemos hablado del aumento al salario mínimo. Hemos tenido diferentes puntos de vista. Ya conocimos lo que nos decían el lunes los representantes de partidos políticos, el martes los académicos, el miércoles los jóvenes con puntos de vista muy interesantes. Ayer con asociaciones civiles, organizaciones, estuvo Coparmex también con nosotros y hoy tenemos el punto de vista de los periodistas. Obviamente su punto de vista es muy importante, así que lo esperamos. ¿Cuál es su punto de vista acerca del salario mínimo actual? ¿Y qué opina usted de un aumento al salario mínimo? Es una propuesta que el Partido Acción Nacional está haciendo a nivel nacional con una consulta ciudadana. Miguel Ángel Mancera en el Distrito Federal también tiene su propia propuesta, pero ¿cuáles son las implicaciones que hay alrededor de un probable aumento al salario mínimo? ¿Qué otras cosas tendría que hacerse antes de pensar en un aumento al salario mínimo? ¿O qué referentes tenemos del aumento al salario mínimo en otros países o incluso en otras épocas, en otras décadas en nuestro país? Bueno, pues esperamos su punto de vista, su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Lo esperamos también en Twitter, ahí nos encuentra en @C7-EstCentral. Así que arrancamos. Saludo con mucho gusto a nuestros invitados esta tarde. Está aquí en esta mesa Analí Nuño, periodista independiente. Analí, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Begoña, gracias por la invitación. Después de 2-3 semanas que fueron. Sí, fueron 15 días de los Juegos Olímpicos. Nos dejaste descansar 15 días, pero aquí estamos de nuevo. Buenas tardes. Bienvenida, con mucho gusto de tenerte aquí, Analí. Gracias por estar. También saludamos con mucho gusto a Fabián Sánchez. Fabián es periodista de C7 Jalisco. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bego? Muy buenas tardes, Analí. Pues precisamente con el gusto de saludarles a todos nuestros televidentes, a quienes están sintonizando la señal de C7 Jalisco. Pues nos da mucho gusto tenerte en esta mesa. Hombre, para mí un placer poder charlar. Gracias. Y ahora estar del otro lado, ¿no? Sí, estará interesante, así que bienvenido, Fabián. No, hombre, muchas gracias, Bego, por invitarme. Con mucho gusto. Pues bueno, aumento al salario mínimo, parece una cosa sencilla, pero resulta que hay muchas cosas, ¿no?, que están alrededor. Analí, si tú pudieras definir en una sola palabra o en un concepto corto un aumento al salario mínimo, ¿por dónde te vas? ¿Qué eliges? Yo lo definiría como un tema urgente de discutir, pero que se está yendo por el lado político y se está tomando de manera populista de cara a las elecciones. Ok, bueno, tema urgente a discutir, pero se está llevando hacia el populismo. Claro. Muy bien, muchas gracias, Analí. Fabián, ¿tú cómo lo definirías? Mira, yo considero que el tema del salario mínimo, del incremento del salario mínimo, es un tema, lo podría definir hasta quizá en una palabra, ¿no? De oportunidad. De oportunidad. Por dos vertientes. Sí. Por un lado, la oportunidad de poder mejorar la situación económica de las familias, poder ampliar el poder adquisitivo de los trabajadores y sobre todo buscar el bienestar, ¿no? Tener un mejor bienestar. Esto por un lado. Pero por el otro, también tiene su parte negativa esta oportunidad. La oportunidad de aprovecharse del momento, del tiempo, de la cercanía de un proceso previo a una contienda electoral que podría considerarse como una alternativa propuesta para salir en los aparadores, asomarse por la ventana y decir, aquí estamos y vamos a luchar por la sociedad. Yo creo que también esta es la parte, digamos, en mi opinión, en mi punto de vista, negativa de esa oportunidad. Fíjate que en esta mesa, durante la semana, se ha tocado este punto de decir, pues es que si le preguntan a la gente, ¿quieres un aumento al salario mínimo? Nadie te va a decir que no. O sea, simplemente la pregunta así fríamente, ¿un aumento al salario mínimo, sí o no? Yo quiero un aumento al salario. ¿Tú quieres? Yo quiero un aumento al salario, ¿no? ¿No? O sea, Claro, ¿quién no quiere un aumento al salario mínimo? Pero todas estas implicaciones, todo lo que se desprende, lo que habría que hacer antes de pensar en un aumento al salario mínimo, es lo que cae en este asunto de populismo, ¿no? O de aprovechar este momento. Yo creo que, por ejemplo, este es un tema que no se discute un año antes de un proceso electoral. Se discute siempre. Siempre queremos mejorar el salario,
Siempre queremos tener más oportunidades. Yo creo que es una naturaleza humana el querer estar bien, el quererse desarrollar y tener un mejor bienestar, pero también tiene que estar analizado, tiene que estar sustentado, tiene que estar valorado, y en muchas ocasiones esto no ocurre por la cercanía, insistimos, de procesos principalmente electorales. Pero no solo está sujeto a un proceso electoral y unas precampañas o campañas y decir yo voy a luchar por el poder adquisitivo de la sociedad o de mi elector, el que va a votar por mí, sino que también tiene algo que ver con el posicionamiento de los sectores productivos. Yo considero que si tú tomas en cuenta el papel que juegan las empresas para poder determinar si se da o no un incremento salarial a sus trabajadores, pues tiene que ver con la competencia y el poder tener un sustento económico para poder crecer, desarrollar y tener más inversiones. Al final de cuentas yo creo que va junto con pegado, como lo diríamos coloquial. Claro. Sí, pero Analí. digo, coincido plenamente, creo que se debe de dar un debate muy serio en este sentido, pero volvemos, creo que en este punto de que se toma con bandera política, ¿no? O sea, los empresarios que dicen, y además las implicaciones que tendría esto, digo, finalmente yo creo que el aumento al salario significa directamente un aumento en la inflación, ¿no? Que hay voces que dicen que sería muy poca el aumento a la inflación. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y bueno, también yo creo que eso depende de qué tanto se aumente el salario. A lo mejor también va a ser muy poco, ¿no? Como cada año, ¿no? Aumenta poco el salario y aumenta... 2 pesos. Ajá, aumenta 4% aumenta el salario y cuánto aumenta la inflación, ¿no? Y volvemos al mismo punto. La gente, claro que te va a decir que quiere un aumento. O sea, está ganando al día con lo que compras 2 virotes de la central, ¿no? Y todavía te falta. O sea, 2 virotes de la central te cobran 70 pesos y la gente gana 62 pesos. O sea, ni eso estás ganando. Claro que la gente lo necesita, pero todas las repercusiones que habrá. Porque además, finalmente, ¿cuánto se aumenta el salario? 4%. Pero ¿cuánto aumenta todo lo demás? La canasta básica, la gasolina, todo sube. El camión, exacto, ¿no? Y claro que no se compensa, no se compensa. Vamos a nuestro primer corte. De regreso seguimos hablando del aumento del salario mínimo y también hasta dónde, si se aumenta, hasta dónde resolvería problemas de desigualdad social. 3030-5307 y 01800-087-8807 en nuestras líneas de contacto. También estamos en Twitter, en @C7-Est Central. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Se descubrió que una parte significativa del incremento de la desigualdad en México entre fines de los años 80 y comienzos de la década del 2000 se debía a la fuerte caída del salario mínimo real en ese periodo de tiempo. Esto lo refirió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su estudio El Mundo del Trabajo. Y les comento este punto porque estamos hablando de una propuesta al salario mínimo que se está gestando en México y la pregunta para usted es esta. Y para nuestros invitados también, pero primero se lo hago a usted que nos está sintonizando. ¿Un aumento al salario mínimo resolvería los problemas de desigualdad en nuestro país? ¿Usted qué considera? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter también nos puede hacer llegar su punto de vista. Ahí nos encuentra como @C7-Est Central. Con estas cifras que tenemos, con un país con muchos millones de personas que están en la pobreza extrema, un aumento al salario mínimo, 10%, 20%, 20 pesos, un aumento, ¿ayudaría a mejorar, que es lo que hemos estado hablando en el primer bloque, o ayudaría a resolver, empezar a resolver poco a poco problemas de desigualdad en México con un mejor salario? Yo no creo. Analí Nuño. No creo, porque el salario no puede ser, el aumento al salario no puede ser segmentado. Así como se le va a pagar más al obrero, se le va a pagar más al abogado, al funcionario y a todos por igual, ¿no?
no solo va a ser para la clase obrera ese aumento. Entonces yo creo que continuará con esta desigualdad, sin duda, pero sí le da una mejor calidad de vida a la clase media y media baja y todos los que estamos más abajo, ¿no? Yo sí creo que no contribuye mucho a acabar con la desigualdad. Que en un momento dado, por ejemplo, en China se aumentaron los salarios mínimos, pero no se aumentó parejo. Entonces, sí tendríamos que pensar si se hace un aumento al salario, una de las cosas que se tienen que pensar es que no sea parejo para todos, porque entonces es como subir todos un escalón, pero estar igual al final. Simplemente te posicionas en otro lugar. Exacto. Precisamente era a lo que yo me refería en una discusión seria, ¿no? Sí. Ver todos los factores que tienen que discutirse y no solo decir un aumento al salario mínimo y a ver qué partido político ofrece una mejor propuesta, ¿no? Claro. Yo pienso que en la primera etapa sí daría resultados, sí se notaría una mejor calidad de vida de las familias, de un trabajador que reciba un incremento salarial. De entrada, pues eso lo hemos podido notar cuando nos dan algún incremento. Por mínimo que parezca, puedes tú adquirir ya un producto extra. Se nota. Se nota. Tienes como un mayor poder adquisitivo. En tu primera etapa. En tu primera etapa. Pero ¿qué pasa después? Después se te va a incrementar tu impuesto, el ISR, impuesto sobre la renta. Ganas más, pagas más. Se te va a incrementar, si tienes un crédito hipotecario, pues equiparable a tu salario. Se te va a incrementar el costo del transporte. Si ya te compraste un carro, ya no vas a gastar lo mismo que gastas en un camión, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de movimientos económicos dentro de una institución como la familia, pues al inicio sí se nota, pero después te resulta contraproducente. Cuando tú incrementas en determinada región, el país está dividido en regiones económicas. Si tú das un incremento mínimo, lo ponemos de ejemplo en el corte, de 20 pesos, tú pones un incremento de 20 pesos en el Distrito Federal, no te impacta. ¿Por qué? Porque quizás sea un porcentaje mínimo. Pero si tú te vas a una zona baja o de la economía donde el nivel económico es inferior. Hablamos, por ejemplo, del sur del país, esos 20 pesos sí van a impactar la economía de esta región. O sea, estos sí van a significar que las empresas tengan que hacer un mayor esfuerzo para poderle pagar a sus trabajadores, y si no lo pueden hacer, va a haber recorte de personal. Si no pueden comercializar sus productos o posicionarlos, obviamente a un precio mayor, pues simple y sencillamente van a dejar el país y se van a ir a otro lado. O se van a cambiar de región. Me voy a otra región económica y entonces dejas en desventaja esa zona. Yo creo que ahí sí debe de haber o debe de existir un equilibrio en cuestión económica, y que tiene que ser, coincido con Nali, que tiene que ir siendo segmentado, exacto, esa es la palabra, segmentado, ir creciendo escalón por escalón. Porque una de las dudas que surgieron durante esta semana y con las llamadas de las personas era precisamente eso. Si aumenta el salario mínimo, tengo una hipoteca, entonces me va a subir el costo de la hipoteca. Y algo que se debe tomar en cuenta es quitarle ese valor referencial al salario mínimo en cuanto a las multas. Bueno, las multas igual deben ser caras, ¿no? Para que te la pienses. Oye, pero para las hipotecas, para el seguro social, o sea, desvincular de este tipo de impuestos o de pagos, de servicios, al salario mínimo. Si no, volvemos a lo mismo. Todo sube y entonces no se ve ningún tipo de Lo único que vas a hacer es subir la economía a otro escalón, punto. Pero vas a mantener el mismo nivel, la misma diferencia, la misma brecha económica entre un segmento de la población hacia otro, simplemente lo vas a hacer así. Sí tiene que haber un trabajo conjunto que debe de surgir incluso desde el aspecto legal o jurídico, desde el aspecto legislativo. O sea, el proceso y la definición incluso por parte de las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, para que todas trabajen en un mismo sentido. Fomentando la competitividad, fomentando el desarrollo industrial, fomentando la comercialización. México es un país innovador. O sea, en cuestión de posicionamiento económico, la desventaja que tiene México es que se ha preocupado más por lo que ocurre al exterior del país. Hemos traído mucha inversión extranjera. Exacto. Nos preocupamos porque vengan a invertir al país.
y no nos preocupamos para que la pequeña y mediana desarrollar empresa más nuestras se desarrolle y crezca y se ponga a un nivel de competencia como las empresas transnacionales. ¿no? Y que por eso precisamente tenemos datos como los dados a conocer antier, que nos hablan de que México cayó 6 posiciones, ¿no?, en competitividad a nivel mundial, y esto es por segundo año consecutivo. Crece en inversiones, cae en competitividad competitividad. y productividad, o que los proyectos como el programa de estímulos a la innovación, que no tienen recursos suficientes para apoyar todos esos proyectos buenos, pero que se van quedando rezagados porque no hay dinero para eso, pero sí le apuestas a otras cosas que a lo mejor no te dan este crecimiento precisamente económico que necesita la sociedad. Pero además yo creo que al aumentar el salario mínimo, o sea, yo creo que los más beneficiados van a ser los gobiernos porque va a haber mayor recaudación de impuestos, ¿no? Sí. Digo, finalmente, o sea, ya como lo decías, Fabián, o sea, las empresas, ¿qué van a hacer? Obviamente van a aumentar el costo de sus productos, porque de algún lado tiene que salir para el pago de los trabajadores. Claro. ¿No? ¿Y qué es lo que busca una empresa? Pues también una mano de obra barata. Claro. Buscas una mano de obra barata donde haciendo lo mismo te cueste menos, produciendo lo mismo te cueste menos. Entonces, si tú empiezas a ver estas diferencias, estas dificultades para poder establecer tu empresa, simple y sencillamente mejor dices, tengo la capacidad de hacerlo, me voy. ¿Y qué pasa con la pequeña y mediana empresa? Pues es la que sufre. Sí, es que ese es otro punto que también se manejó aquí, es que para las pequeñas y medianas empresas, a lo mejor darles una chance para que por lo pronto no subieran el salario mínimo porque no tienen de dónde pagarle a la gente. Incluso decían, bueno, hay empresas que son productivas, que los trabajadores son muy productivos, pero que se les paga el salario mínimo. Y ese dinero de la productividad, de todo lo que venden, pues ¿dónde se queda? Pues claro, con el patrón, ¿no? En ese tipo de empresas. Por eso decían, debería de tener un tratamiento especial las pequeñas y medianas empresas para darles oportunidad, capacitación, préstamos, etcétera, para que se desarrollen más y tengan esa oportunidad de aumentar el salario mínimo. Válgame la expresión, pero voy a decir algo que quizás pueda... ¿Qué vas a decir, significar un Fabián? ejemplo, ¿no? A ver, Vas a querer tapar el cuerpo con una misma cobija de bebé cuando el cuerpo crece, ¿no? O sea, Claro, tú vas claro. creciendo, año con año, vas creciendo y pues tienes la misma cobija de bebé. Entonces, obviamente, por tapar una parte, pues después hay descobijas otra. otro. Exactamente eso es lo que va a pasar con las empresas pequeñas y medianas. Que pues van a tener que buscar a ver de dónde, y al momento de que tengan que enfrentar esa situación, pues se vuelve complejo. Oye, pero son muchísimas pequeñas y medianas empresas en México. De hecho el poder económico de nuestro país ¿Están ellas? está en estas Sí. empresas, está en la pequeña empresa, en la mediana, en la que está buscando sobresalir. Insistimos mucho, las empresas que hacen inversiones, las grandes inversiones, vienen, se asientan en determinados lugares y empiezan a procesar, empiezan a trabajar. No les conviene, se van. Y lo hemos visto muchas veces. Sin embargo, ¿no? la pequeña y mediana empresa se queda, se esfuerza, lucha, trabaja y trata de salir adelante. Y en muchas ocasiones en ese camino se queda. Se queda, exactamente. Sí. Esta estrategia tiene, yo creo que también que incluir precisamente esa parte, ¿no? Apoyos, una estrategia encaminada directamente a este tipo de empresas. Porque también, digo, finalmente si dicen, bueno, les vamos a dar chance de que ellas se mantengan en el mismo salario mínimo, ¿qué van a hacer los trabajadores? Claro que se van a ir a otra empresa que les pague les más, pague más. ¿no? También, entonces, también ahí pueden perder las pequeñas y medianas empresas porque se van a quedar sin trabajadores. Claro. Siempre habrá alguien que quiera trabajar, ¿no? O que tenga que trabajar. O que tenga que trabajar. Sí. Pero, ¿qué es lo que buscas cuando estás tratando de conseguir un empleo? Pues alguien que te dé más. Claro. Siempre. Pues son muchos puntos que no se han discutido. Digo, por lo menos ya se subió a la mesa, es cierto, es un año preelectoral, ¿no? Pero como dices, Fabián, es un tema que si bien se discute a lo mejor entre las familias todos los días, porque vas y no te alcanza, porque el camión ya subió, etcétera, pero que se suba a nivel nacional y que se discuta seriamente,
pues también ya le hace falta al país, ¿no? Claro, pues es lo que mencionábamos. Es un tema que tiene que ser analizado, que tiene que ser estudiado y que le tiene que entrar todo el mundo. O sea, es un tema en el que no solo se le debe depositar a las instituciones, o es un tema que no solo se le tiene que dejar a las empresas. Todos. Este es un tema integral. De lo contrario, no vas a poder salir adelante. ¿Qué pasa? Pues tiene una noticia buena. Es que te incrementan el salario. Ajá. Es que te incrementan el salario. Una noticia mala es que tienes que pagar más. Ajá. Y que entonces, al final de cuentas, pues no significa tener todo salió igual. O sea, la lucha, el trabajo. Y ahí es donde debes de trabajar, ¿no? En este análisis, en esta discusión nacional, pues se debe tomar mucho en cuenta todos estos procesos. Afortunadamente, y yo lo digo así, desde mi opinión, afortunadamente México tiene segmentados sus regiones. Esto sí le puede ayudar, le puede abonar a este proceso de discusión. Si fuera una generalidad y un incremento general en todo el país, con los mismos niveles, los mismos alcances, ahí sí habría una muy seria complicación en la economía de nuestro país. Vamos a nuestro corte. De regreso vamos a entrar en temas electorales y políticos y así tal cual este aumento al salario mínimo, pues beneficio social o tal cual, tema electorero. Ya medio lo tocamos en el bloque anterior, pero vamos a entrarle de lleno, ¿les late? Muy bien. Muy bien. 3030-5307 y 01800-087-8807 son nuestras líneas de contacto. Comuníquese con nosotros y díganos, ¿un aumento al salario mínimo es un tema de beneficio social o es un tema electorero? ¿Qué opina usted? ¿Votaría usted por alguien que le dice, vamos a subir el salario mínimo? Gracias, Fabián. El salario mínimo, ¿pero cómo? Pues quién sabe, pero te lo van a subir. Bueno, pues vamos a ver. Esperamos su comunicación, regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a su programa Estación Central. Estamos hablando del aumento al salario mínimo. Y mire, en el bloque anterior hablábamos de este punto muy importante que tiene que ver con el valor referencial que en México tiene el salario mínimo. Es decir, cuando a usted le van a cobrar una multa, por ejemplo, por pasarse un alto, es más, ahí le va, la nueva, por traer el cinturón de seguridad mal colocado, la multa será de tantos salarios mínimos que equivale a 637 pesos, por ejemplo. Y usted lo nota ahí. Entonces, eso es lo que significa que el salario mínimo tenga un valor referencial en México. Así también con el Infonavit, con las hipotecas, con los servicios, con el Seguro Social, está relacionado este valor referencial del salario mínimo. Es por eso que en el bloque anterior hablábamos de este punto, de quitarle en México el valor referencial y después empezar a pensar en un aumento al salario mínimo. Y es que, por ejemplo, en Uruguay en el 2004, pues se desvinculó el salario mínimo de las prestaciones o de las multas. Esto le permitió al país, a Uruguay, una recuperación del salario mínimo real, según esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Entonces, creo que es como un punto básico a tratar, porque si no, pues todo sube. Y tenemos la llamada de María Gredano, de la Colonia Villaseñor. Muchas gracias por comunicarse, María. Ella nos dice, ¿en qué beneficia hacer este tipo de programas si los gobernantes no se dan cuenta? ¿Creen que con hablar en el medio e invitar a personas a dar su punto de vista es suficiente? Y continúa la señora María diciéndonos, es indignante que quienes tienen la oportunidad de levantar la voz no lo hagan por miedo a perder su trabajo. Bueno, pues hacemos este programa precisamente para informarnos acerca de lo que sucede con los diferentes temas. En este caso es el aumento del salario mínimo y bueno, pues lo hemos... Para que no se quede nada más con lo que dicen los políticos. Exactamente. No, y además hablábamos al inicio de esta charla, es tiempo, es momento y es indispensable de hablarlo, discutirlo, o sea, analizarlo. Eso, y en esto no solo se lo debemos dejar a la autoridad, a las empresas. La economía es de todos y todos participamos en ella. Claro. Y todos tenemos una opinión y un punto de vista que es muy válido, ¿no? Y respetable. Y respetable, por supuesto. Y este tema, como todos los temas que tratamos en Estación Central, es lo que es el objetivo de hacer este programa precisamente, verlo desde diferentes puntos de vista. Ya lo decías, el lunes, representantes de partidos políticos. Ya lo tuvimos, ahí estuvo. El martes, los académicos, los investigadores tienen también un punto de vista que es importante que como sociedad lo conozcamos para entonces generarnos un punto de vista particular, ¿no?
el miércoles con los jóvenes, esta fuerza laboral, esta fuerza intelectual, y dicen el futuro de México, pues ya más que el presente, ¿no? Pero bueno, los jóvenes, su punto de vista, los jueves con la opinión de asociaciones civiles, de organismos, y los viernes con los periodistas. Finalmente los periodistas son quienes manejan la información durante toda la semana en sus diferentes medios, y bueno, pues es cuando la vertemos aquí. Entonces, y además no podemos seguir dejando como sociedad que el tema solo se discuta entre políticos, ¿no? Uh-huh. O sea, Claro. la sociedad tiene que emitir su opinión y también tenemos que hacérsela saber, Claro. finalmente, ¿no? Claro. Para eso sirven estos Así que, programas. bienvenida, señora María. Ojalá que podamos contar con su participación en Estación Central. Estamos aquí de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias. También Oscar Chacón, de Ciudad de los Niños. No sirve de nada el aumento al salario mínimo, ya que hay una competencia de precios y no hay producción, ya que las empresas, al aumentar el sueldo del trabajador, deben recuperar el dinero y aumentar el precio al producto. ¿Necesariamente tendrá que ser el aumento De los precios. forzosamente? ¿De dónde vas a sacar el dinero? A final de cuentas, para pagar más, tienes que tener más dinero, tienes que tener mayor capital y mayor recepción. Tus arcas tienen que incrementar sus recursos. Si tienes finanzas sanas, puedes hacer más cosas y una de ellas es pagarle mejor a tu personal. Obviamente, la única forma, ¿a qué se dedica una empresa? Una empresa que da servicio, pues se dedica a eso, a dar un servicio. Una empresa que vende un producto, se dedica a eso, a vender su producto. Necesita vender su producto. Si no vende su producto o tiene la misma capacidad de venta por el mercado, por cuestiones ya de posicionamiento del propio producto, pues tiene que hacerlo más caro. Sí. Y ahí hay un punto que los empresarios dicen, es que aquí está, en la productividad, en ser competentes, en tener más capacitación, en ser más productivos. Es lo que dicen los empresarios, ¿no? Para poder generar más. ¿El impulso al emprendedor? Importante. impulso Ahorita platicamos del impulso al emprendedor también. Oigan, y de este tema, si es electorero, ¿no? A ver, vamos sacando las llamadas de ahorita. Yo sé que les encanta esto. A ver, Lupita Durán, de la colonia de Centro Zapopan. Creo yo, nos dice Lupita, que están aprovechando esto para sus elecciones. Suben los salarios y sube todo, dice Lupita. La mayoría no creo que gane un sueldo mínimo. Y cierra Lupita su comentario diciendo, me encanta C7, felicidades. Lupita, muchas gracias por seguirnos, bienvenida siempre. Y Daniel Núñez, de Jardines de la Cruz, estoy muy preocupado por la delincuencia que estamos viviendo, por el gobierno que tenemos. Me da mucha tristeza que estén lucrando con el estómago de los que sí trabajamos. Continúa Daniel diciendo, porque un burócrata se aumenta su sueldo cuando quiere y vive muy a gusto. En cambio, un servidor público no. Es más, todavía con su trabajo produce ingresos para el mismo gobierno. Ahí están las opiniones de nuestros televidentes. ¿Un burócrata es un trabajador? Pertenecemos a una bueno, el burócrata pertenece obviamente a una empresa que es el gobierno. O sea, opera, es prácticamente similar. Haces un trabajo, te pagan por el trabajo. Es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, aquí la diferencia, si tú preguntas, y es lo que lanzabas, ¿es tema político? Sí. ¿Es tema electorero? Sí lo es. Fabián es implacable, Ana. Sí, no vino Sul, pero... no vino Sul, oye, de verdad. No vino Sul, pero vino Fabián. Quítate la máscara, Ana, es cierto. Claro que no, por supuesto que no. ¿Tema electorero totalmente? Totalmente, sí. Yo creo que sí se están aprovechando políticamente y sí están haciendo como unas alianzas para cada quien dar su propuesta y yo te apoyo a ti partido o te apoyo a este otro, a quien más le convenga, pero sí es para la permanencia en el poder, ¿no? Y más de cara a las elecciones, digo, porque no se discute al iniciar la administración. Terminando el proceso, un proceso electoral, ¿no? En pasando el proceso asumes. electoral. Porque además, espérate las campañas y cuántos funcionarios no van a decir eso. Como ya se han utilizado otros temas. Lo vimos en las elecciones pasadas y las antepasadas con el tema del agua, ¿no? No vamos a subir ni un peso el agua y se va a mantener y bla, 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 ¿no? O sea, claro que son temas electoreros y son los temas que más se aprovechan porque son los que más le importan a la gente. Claro. Esta figura de hacer las consultas ciudadanas que no conocíamos en el país, ¿no? La innovación. Esta innovación. De hacer política. Digo, qué bueno que se están haciendo. Y qué bueno, los diferentes partidos tienen sus propias consultas ciudadanas. A mí eso me parece valioso, ¿no? Que se esté ya manejando, que se tome en cuenta la opinión de la gente, pero ¿con qué temas?
¿O de qué manera, no? O sea, ahora sí que entrando a los cómo es donde ya empieza uno a dudar, pregunto. Bueno, es que vas a ¿Sabía? utilizar temas que son complejos y que te repercuten a lo mejor para un sector o para otro. Pues, si estás haciendo política, obviamente, ¿qué es un político cuando está en campaña? Ganar votos. ¿Cómo gana votos? Pues cayéndole bien a su Enamorando elector, a la gente. Digo, en el buen sentido, pues conquistando a su elector, para que él vaya y emita su sufragio a favor del candidato. Digo, del que es su aspirante. chamba, pues, no sé. Pues. Aquí lo que valdría la pena ver es los temas que subes a ese tipo de evaluaciones sociales o de referéndum, de análisis o de participación social. ¿Cuáles son los temas que sí subes a esta discusión y cuáles temas sí tomas en cuenta al que participa? En este proceso político que tiene, o del quehacer político que tienen países como México, pues es una alternativa a lanzar estos temas que son sociales, altamente sociales, son previo a un proceso electoral. Recordemos que después de las elecciones hay un tiempo, digamos, para que se asuma el poder o el cargo, independientemente de quien haya ganado el proceso electoral. ¿Por qué no se aprovechan esos momentos, esos tiempos donde ya hay una definición, donde ya la sociedad tomó una decisión de quién será su próximo gobernante o quién será su próximo diputado o su próximo senador? Cuando ya se resolvió, cuando se suban a debate este tipo de temas. ¿No los pelarían, a lo mejor? No sé. Yo digo que la sociedad sí, ¿eh? La sociedad, Ajá, sí. la sociedad La sí, sociedad sí. pero, Sí voltearía. pero para ellos no son redituables en votos. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que finalmente por eso se está discutiendo ahorita. Después de que se dio a conocer que México es uno de los países en el que con menor salario mínimo o con el salario mínimo más bajo, de los más bajos, ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a decir, tenemos que discutir el tema, tenemos que subirlo? O sea, simplemente Miguel Ángel Mancera, ¿no? Luego, El DF. y sin pensarlo, ¿cuánto dijo que iba a subir? 20 pesos, Ajá, ¿no? 87. Subirlo a 82, No, llegó hasta la 50, ¿no? versión del 100%. Ajá, ¿no? Sí. subió. Entonces, o sea, se hacen las cosas en caliente, porque además así es, porque sabes qué es lo que te va a dar votos, ¿no? Pues es que No esa lo es la piensas, política, la ¿no? O sea, entrar al momento, estás en la Claro, contienda, tú le entras con ganas. Porque Pues, además... de ¿en todo qué se va- vale, dice. No, ¿y ¿No? en qué En va la a guerra y el acabar, amor. ¿no? Lo bueno es esperar a ver en qué va a acabar este tema, porque no creo que lleguen a un consenso, precisamente porque no se está dando este debate serio y lo van a posponer hasta que pasen las elecciones. Porque alguien Sí, va a llegar se va y va a a decir... ir acomodando. A ver, Sí, no hay que hacerlo político. Eso es lo que se va a No hay resolver. que hacerlo ¿Sabes qué político. se va No hay a que resolver? politizarlo. No hay que politizar este tema. Se va a llegar el momento en que vas a decir no hay que politizar el tema. Pero tampoco hay que satanizar el momento. O sea, está bien, lo mencionaba yo hace un momento. Terminas el proceso electoral y discutes un tema como el del incremento salarial. Pero también, qué bueno que se suba a la mesa previo a llegar a un proceso electoral. También se vale. Aquí la pregunta que debe de hacerle el elector a su candidato o al candidato que lo quiere conquistar es, ok, me vas a incrementar mi sueldo. Dime cómo. ¿Cómo y cuándo? ¿Cuál va a ser la estrategia? Exacto. Tenemos que ir a nuestro último corte. De regreso platicamos de este punto y también, bueno, pues si ya en Estados Unidos, por ejemplo, en diferentes estados o en municipios se está proponiendo aumento del salario mínimo. Decías que en la ciudad de Chicago ya se aumentó. El alcalde de Los Ángeles también está diciendo un 50%. Hay movilizaciones también. Ángeles. Entonces, pues no estamos así como para estar jugándole, ¿no? Vamos a nuestro corte, regresamos para concluir con nuestro tema semanal, aumento al salario mínimo. Su punto de vista es importante, lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 49 minutos, regresamos al último bloque de Estación Central. Se pasa muy rápido y este es peor, así que tenemos 10 minutos para agotar nuestro tema y sus llamadas. Muchas gracias, muy nutrida su participación esta tarde. Carlos Romero de la Colonia Atlas nos dice, es para campaña anticipada esta propuesta del aumento al salario mínimo. Gracias, Carlos.
Diego Betanzos nos dice, de la Mesa Colorada se comunica y nos dice, les pediría que los medios fueran más valientes y puedan opinar lo que piensan basándose en las generaciones. Hay que dejarles otro mundo menos corrompido que los representantes de los partidos políticos y sus afiliados. Mira, Fabián. yo sí coincido con ella en una parte. Con él. ¿Con decir- Analí o con Diego? Con la con llamada. Diego, con Diego. con la Perdón, llamada. con él. Sí. Con él. Diego, con Diego. Diego. Yo sí coincido con él en una parte, en la de que tenemos que decir las cosas como son, opinar, y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué es lo que sí tenemos que ser responsables? Ujú. Responsables en el sentido de que si estamos pensando en un incremento salarial, ¿qué beneficios va a traer para el lugar donde yo vivo? Ujú. ¿Qué beneficios va a traer para la comunidad, para el municipio, para el Estado, para el país? Por un lado. Ujú. Por otro, pues también coincido. Muchas veces los políticos deciden o toman las decisiones de acuerdo a lo que consideran se convierte en una necesidad social. Lo que ellos consideran, no porque lo vivan. Pero es lo que consideran, no lo que vivan. O sea, aquí el ciudadano, los que andamos ahora sí que en la calle, a El pie. ciudadano de a pie, El que- ciudadano de a pie, los que andamos a pie. Tenemos que exigir que nuestros representantes sí piensen en nuevas estrategias y formas de hacer una definición de la política que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y una de ellas, ¿por qué no pensar en modificar la ley que rige a las empresas en nuestro país y hacer esa división que debe de existir? Las empresas grandes deben de ser tratadas de una forma, las empresas pequeñas deben de ser tratadas de otra forma, Claro. porque de lo contrario, pues vas a seguir teniendo el mismo resultado. Ujú. Metes todos en el mismo saco. Todos en el mismo saco. Yo creo que ya, los políticos se tienen que bajar un año el salario mínimo. A ver, que esa sea ¿por qué no dicen que esa sea la propuesta? Un año voy a ganar el salario mínimo como cualquier obrero de este país y ya a partir de ahí discutimos el tema de acuerdo a las necesidades, ¿no? Conocer a ver, las porque esa no es necesidades, la dices tú. propuesta, ¿no? Conocer las Oye. necesidades. Toda la gente estaría de acuerdo en eso, en que los políticos se bajen el salario y a la gente de a pie se lo aumente, ¿no? Te daría Digo, oportunidad de tener quizás una mejor visión, si eres político. Una mejor visión. Sí. Digo, que tampoco, no creo, si hay muchos políticos que pero nacieron bueno, en sí, tampoco cuna de generalizar. oro, pero también hay muchos que han hecho ahí pisado. Pero pues también siendo realista, ¿no? Digo, a final de cuentas no es una solución, es solo una vivencia experimental, porque pues si dices un año, pues es una Un vivencia año. experimental. Con sus ahorritos. Para que tenga los ahorros. Nos dice Ricardo Castellanos de Tabachines, el resto de los países de Latinoamérica suben los salarios y les alcanza. No les afecta la inflación como aquí. Es para mejorar los estados financieros de las empresas alimentadas por el trabajador. Pues Argentina acaba de aumentar, Argentina, pero pues les checar cómo le va, porque Exacto. decíamos el año pasado los problemas que tenían con el dólar. Claro, este rollo, y hace ¿no? 3 días aumentó 31% su salario mínimo para llegar a $523. Qué peligroso, ¿no? Pues, Peligrosísimo. Habría que ver, ¿no? Yo digo que va a ir mucha gente. Oye, va a empezar a ojalá recibir- les dé Ojalá le resultado vaya bien. y lo tomemos de ejemplo. Esto iba a decir, Claro. ajá. O digo, ojalá que les vaya bien, porque yéndole bien a Latinoamérica, digo, nos va bien a todos, ¿no? Claro. Claro. Y de qué manera se hace. Y si no les va bien, pues como la frase está del vecino, cuando se pone a cortar las Aprender, barbas, ¿no? pon las tuyas a remojar. Cuando veas las Claro. barbas Pero no, de tu vecino remojar. claro, pon las- ojalá. Pon las tuyas, cortar, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, Pon pon las tuyas a remojar. remojar. Pues sí, pero ojalá que le vaya bien a Argentina. Sí, por porque supuesto. además yo creo que sí se tiene que dar ese aumento al salario, pero sí también tiene que ser gradual. Tampoco puede ser de sopetón, como lo hizo Argentina. 31% yo creo que es demasiado. Y las repercusiones que va a tener, como ya lo decíamos, en materia de impuestos, las empresas, cómo les va a ir y todo lo que... Dicen que el que no arriesga no gana. Esperemos ¿no? que gane. A ver. Y por Esperemos que ejemplo, gane. perdón, y por ejemplo, ándale. Chicago fue menor el aumento, que el día de ayer lo aprobaron a $13 por hora. Yo creo que es un poquito más considerable, también pensando en que está en Estados Unidos y tiene una economía un poquito más estable. Claro. Oye, ¿y que cuánto más o mexicano, jalisciense vive en Está en Chicago, Chicago, ¿no? Esas ¿no? remesas Tienen- también. ajá.
Nos dice Agustín Delgado, felicitaciones al programa y a los panelistas. Gracias. Gracias. Dice, se olvidan que el salario debe aumentar cada año. Ya lo comentábamos, ¿no? Aumenta 4%. Y debe de aumentar. Y debe de. El detalle es el porcentaje, ya que debe aumentar conforme a las necesidades del trabajador y sobre todo que no haya explotación laboral. Continúa Agustín, las empresas grandes deben sacrificar un poco de sus ganancias para subir el sueldo a quienes sacan su producción a flote. Híjole, Pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades del ciudadano? Dos cosas. Uno, cuáles son las necesidades, y la otra, realmente las empresas grandes que tienen el poder económico. Y de decisiones. Y de decisiones, Ajá. y de poder decir, ahora estoy aquí y mañana me voy para el otro lado porque allá me sale más barato. Pues también, o sea, a final de cuentas, todo ese análisis, toda esa propuesta tiene que estar sustentado en lo que se mencionaba hace un momento. Establecer normas o reglas claras en las que sean divididas las empresas. Pero también Definitivamente. hay un tema en que las empresas, ¿cuántas empresas internacionales tenemos en el país y en Jalisco, por ejemplo? ¿Y por qué se vienen a establecer a México? Porque la mano de obra es muy barata. barata. ¿Y quién se lo Claro. permite? Los propios gobiernos, ¿no? Sí presumen mucho de, sí, se trajo más inversión, sí, hay más empresas. Pero ¿por qué? Ese es el punto Por a lo económico. discutir dentro de todo este tema. Nos dice Luz del Carmen Jiménez de Zapopan, para mí es contraproducente aumentar el salario mínimo, ya que tendrán que aumentarles al menos 10,000 a 10,000 pesos mensuales. Y estaría bien que los burócratas se bajen el sueldo un 80%, nos dice Luz del Carmen, Mira, ya hay otra. para que de ahí se pueda aumentar el sueldo Ya me mínimo. apoyo, ya me otra apoyo. más. Y que se bajen a 67 pesos al día, a ver si con eso les alcanza para comer. ¿Ves? No estoy tan equivocada. No La les va a mayoría de los alcanzar y no ciudadanos- alcanza, ¿eh? No. La mayoría de No los alcanza. ciudadanos es lo que pide. Que el burócrata, o bueno, que los funcionarios, los altos niveles. La se- burocracia O dorada. sea, Ajá, más la modestos, burocracia. ¿no? En Sí, sus salarios. claro, oye. Jaime Zárate, del centro de Guadalajara, ¿en qué se basan para fijar el salario mínimo? Bueno, En la inflación, ¿no? en la En actualidad parte. se toma en cuenta, lo mencionábamos hace un momento, es el desarrollo de las regiones, la inflación, y obviamente que ese es el paso medular, pero también el desarrollo, insisto, que van teniendo las diferentes regiones. Digo, que en los 80, que también se puede aumentar por decreto, pues también, pero no es lo más No, adecuado. pues, si ya tú se aumentó llegas en y los dices, 80, órale, ¿no? a todos, Ajá, les da órale. el 100%, Pues ya sabemos lo que pasa. pues Ajá. sí, Ahí Ya, sí hay ya inflación. sabemos cómo Ahí nos sí para que fue, veas, ¿no? Por ejemplo. México ya lo vivió. Ya lo vi. Exacto. Nos dice Javier Garavito de Jardines Alcalde. Saludos, licenciado. Nos dice felicidades, una salud, muchas gracias. Y a los participantes Muchas también. gracias. Gracias. Más importante que sus opiniones personales sería lo que ellos han observado en el medio en que trabajan. Hace falta Zul. Zul está en Zacatecas, le mandamos saludos, no pudo acompañarnos esta tarde, así que Estrellitas, mandamos para saludos a Zacatecas. Imelda de Residencial Santa Margarita, quisiera proponer que el programa sea resolutivo y no solo propositivo, que por medio del debate se resuelvan conflictos y no solo sean comentarios. Muchísimas gracias, Imelda, gracias por comunicarte con nosotros. Estamos trabajando en eso, toda la semana aquí te esperamos en Estación Central. El ingeniero Guadalupe Victoria Garduño de Bosques de la Victoria, ¿quién está detrás de este programa de los salarios mínimos? ¿Quién serán empresarios, el gobierno o de quién es la inquietud del tema? La propuesta la tiene el Partido Acción Nacional, es una propuesta con una consulta ciudadana. Miguel Ángel Mancera dentro del DF tiene también su propia propuesta. Y Alejandro Alcalá de Jardines del Valle, ¿qué va a pasar con los que estamos pagando crédito hipotecario de Infonavit? ¿Creen que se regule o aumente? Bueno, de entrada, si hay un incremento salarial, Así nomás, de pura aumentaría. entrada, usted gana más, paga más. Pero no, sí está manejando mucho que se quite ese valor referencial. Sí se está digo, yo no estoy parte de diciendo lo que se va a quitar, hablábamos, pero es se parte está de lo que manejando. hablábamos. Y aquí venía una de las llamadas del público que decía, ojalá el programa tenga un aporte, una conclusión, digamos, de lo que se está discutiendo. Pues sí lo hay. Sí lo hay, pero no existen los poderes para poderlo determinar. Las propuestas son esas, hay que hacer un análisis muy minucioso de lo que está ocurriendo económicamente en el país para poder determinar si estamos en condiciones de qué nivel hacer esos incrementos. Muy bien. Y si se desaparece, por ejemplo, esta parte, ¿no?, de los impuestos. Pues nos vamos. Muchas gracias por haber venido, Analí. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Al Begoña, contrario. un placer. Gracias al auditorio.
Muchas gracias, Analí Nuño. Fabián Sánchez, gracias por habernos acompañado. No, hombre, un placer haber estado con Gracias. ustedes en esta mesa. Nos vamos. La próxima semana vamos a hablar de otra propuesta que también se está gestando en México y que corresponde a la propuesta de eliminar los diputados plurinominales. También tiene muchas vertientes, tiene muchos matices. Así que lo esperamos en punto de las 5 de la tarde el próximo lunes y durante toda la semana. Mientras tanto, lo invitamos a que usted sintonice, si le gusta la música de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, C7 Radio 96.3 de FM o 630 de AM. Ahí tenemos un homenaje hacia Gustavo Cerati. Buenas tardes, hasta la próxima. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.